cargando. Ahí se ve. Bien. Bueno, esta es una breve charla nada más introductoria, un poco para contarles cuál es nuestra postura, qué es lo que pretendemos en este curso de introducción al diseño y contarles un poco algunas cuestiones de tipo administrativas o más bien burocráticas, pero que también son importantes porque hacen al cursado. De todas maneras, como bien dijo Aníbal, ustedes van a tener oportunidad de ver las cuestiones personales y particulares también con su propio grupo. Me van diciendo si voy cambiando de pantalla correctamente. Sí, va bien. Bueno, el equipo de cátedra, en primer lugar, bueno, me presento, yo soy la arquitecta Ana Lancel, estoy a cargo de la asignatura como profesora responsable y nosotros hemos dividido, digamos, de algún modo la cuestión temática de la materia en tres ejes de abordaje al contenido de la materia. Estos ejes van a estar a cargo de coordinadores. En el primer caso, en el eje de referencias voy a estar yo también. En el eje de procesos está el arquitecto Carlos Burgos. Y en el eje de resultados, el diseñador gráfico Aníbal Pautazo, a quien ustedes ya escucharon hace un poquito. Aparte, tenemos comisiones docentes, que son las comisiones con las que ustedes van a trabajar todo el tiempo, que están formadas tanto por arquitectos como por diseñadores gráficos, porque esta asignatura tiene esa particularidad, digamos, que corresponde tanto a la carrera de arquitectura como a la carrera de diseño gráfico. En la comisión 1 están la arquitecta Rosario Olmedo, el diseñador Damián Aquino, la arquitecta Adriana Vallejos. En la comisión 2, la arquitecta Nelly Kosinski, la diseñadora Ana Costilla y el arquitecto Diego Mazzaro. Y en la comisión 3, la arquitecta Norma González, la diseñadora Cintia Slobodiuk y la arquitecta Claudia Bañek. Van a ir conociéndolos de a poco a medida que vayamos después dividiéndolos por comisión. En cuanto a las características de la asignatura, el cursado es justamente en el primer cuatrimestre. Nuestro horario va a ser los miércoles de 17 a 21 horas. Después le vamos a dar estrictamente el horario de conexión Meet, digamos, o digamos de conexión Webex, la conexión de reunión virtual con cada uno de los docentes. Eso lo van a ir manejando por comisión particular, pero el horario, digamos, completo, según lo que aparece para los registros de la facultad, es de 17 a 21 horas. ¿Sí? Lo que sucede es que después cada uno va a tener un horario particular de conexión que lo van a hablar con sus docentes particulares también. La carga horaria total es de 70 horas y el régimen de aprobación es promoción directa. Eso significa que en este caso, en esta asignatura, no hay un examen final, digamos, como en otras asignaturas donde se regulariza la materia y luego rinden un final, sino que en este caso, a medida que ustedes van aprobando los trabajos prácticos, van actuando en cada una de las comisiones, trabajando en grupo de manera correcta y, por supuesto, van asistiendo a todas las reuniones que se convocan y finalmente terminan con un trabajo práctico que también tienen que aprobar y al que llamamos integrador, promocionan la materia. ¿Sí? Ese es el régimen de promoción. No hay necesidad luego de hacer un examen final. En cuanto al objetivo general que nos propusimos para la materia, es que este sea un espacio justamente de exploración, de investigación y aprendizaje, con la finalidad de comprender los diferentes campos de actuación de los diseñadores, indagando en las referencias, que es uno de los ejes, los procesos creativos y las características finales de las producciones en diferentes contextos sociales, históricos y productivos. Nosotros aquí hablamos de que es un espacio de exploración en diferentes campos de actuación del diseño. Y justamente esos campos de actuación del diseño nosotros lo hemos dividido para que sea de algún modo más explicativo en comunicacional, donde podría estar, por ejemplo, el diseño gráfico, pero también
otro tipo de diseño de tipo comunicacional, como puede ser el diseño de imagen, el diseño publicitario. O sea, hay diferentes maneras de comunicar y nosotros, como en este caso trabajamos con la carrera de diseño gráfico, nos abocamos específicamente al diseño gráfico. El campo de lo objetual, donde por ejemplo estaría el diseño industrial, pero podría estar el diseño textil, por ejemplo, y todos los diseños que tengan que ver con objetos. Y el diseño espacial, donde en este caso nos vamos a referir particularmente al diseño arquitectónico, ¿no es cierto? Tenemos estudiantes de la carrera de arquitectura, pero podríamos, dentro de lo espacial, también podríamos hablar del diseño de paisaje, por ejemplo, o paisajístico, o el diseño urbano, ¿sí? Dentro de esos campos, nosotros vamos a tratar de mirar a cada uno de esos campos desde distintas ópticas, distintos enfoques o ejes de abordaje. Entonces vamos a analizar las distintas producciones de esos campos a partir del eje de referencias, del eje de procesos y del eje de resultados. En el eje de referencias, que es por donde comenzamos el proceso de diseño, nos preguntamos básicamente el por qué. Es decir, vamos a ver aquí todo aquello que explica los puntos de partida del diseño. Desde dónde empezamos cuando pensamos a diseñar un diseño. ¿Qué es lo que tomamos o retomamos de aquello que tiene que ver con nuestro contexto, con nuestra historia, con nuestra memoria, de donde surge de alguna manera la primera idea de diseño, en cualquiera de los campos? Luego tenemos el eje de procesos, que es concretamente el cómo, es decir, la modalidad. Entonces vamos a ver aquí todo aquello que explica cómo va a ser el camino transitado por el diseño. Ustedes saben que el diseño es como una especie de camino de idas y vueltas, de retrocesos, de obstáculos, que no siempre es lineal. Y bueno, justamente el eje procesos va a tratar de enfocarnos en cada uno de los campos, tratando de mirar justamente cómo va a ser ese camino. Y luego el eje de resultados, que es por donde terminamos o donde finalizamos nuestro proceso, que es el para qué. Es decir, ¿para qué hemos hecho todo este camino? ¿Sí? ¿Para qué hemos hecho todo este proceso? Entonces, se verá aquí todo aquello que explica cuáles son las características de aquello que se diseña. Nosotros generalmente en cualquier campo del diseño llegamos a un resultado, es decir, a algún producto. Entonces, vamos a ver aquí cómo ese producto, qué características tiene, qué impactos tiene en la sociedad para la cual fue pensado ese producto, cuál es la respuesta que ha tenido ese producto, si sirve, si no sirve, si tiene que ser reformulado. Entonces, todas esas cuestiones que implican ya la instancia final de nuestro proceso lo vamos a ir viendo en el eje resultados. En cuanto a la modalidad del trabajo virtual, porque por supuesto vamos a seguir con la modalidad virtual como fue también el año pasado, debido a que seguimos, digamos, con este aislamiento, distanciamiento, ¿no? Obligatorio. Entonces, necesariamente va a ser un trabajo virtual que requiere de nuestro esfuerzo, pero también de nuestra participación activa. Va a trabajarse con modalidad teórico-práctica. En cada semana realizaremos primero un acercamiento teórico que va a ser a través de videos de clases conceptuales que nosotros les vamos a ir poniendo en el aula virtual y a la cual ustedes pueden acceder directamente con un clic y pueden escuchar perfectamente el teórico, donde se dan las cuestiones más conceptuales de contenido, ¿no? Luego va a haber un ejercicio práctico que va a tener consignas precisas, que también van a estar en el aula virtual, donde el equipo deberá realizar en el transcurso de la semana ese trabajo o ese ejercicio práctico. Y va a entregar a primera hora de la clase siguiente lo que resulte del trabajo de ese ejercicio. Y luego va a haber también un encuentro sincrónico, que es quizás uno de los modos de acercamiento más próximos que vamos a tener, que va a ser mediante una videollamada. Vamos a ir viendo las plataformas, si va a ser Meet, si va a ser Cisco Webex,
para trabajar sobre las nociones de esa semana en base a los trabajos entregados. Es decir, nosotros vamos a pedirles a ustedes que escuchen un teórico que va a estar en el aula virtual, que luego hagan un ejercicio en función de las consignas que vamos a dejar en el aula y de lo que han escuchado en el teórico, y que entreguen ese pequeño ejercicio a través del aula y luego ese ejercicio va a ser puesto en discusión en el encuentro sincrónico, que es un encuentro similar al que estamos teniendo nosotros ahora, pero más pequeño, es decir, por comisiones de menos cantidad de estudiantes, con sus docentes particulares, ¿sí? Por eso es importante también que definamos bien el tema de los grupos, que es lo que vamos a ir también poniendo énfasis en estos días, para que luego ustedes sepan con qué docentes están, con quiénes trabajar, quiénes son sus compañeros y no haya ningún tipo de problemas, digamos, de cuestiones organizativas. Los trabajos prácticos justamente van a realizar en equipos de 5 estudiantes de ambas carreras. O sea, la idea es justamente también de que trabajen conjuntamente estudiantes de arquitectura y de diseño gráfico. Nuestro cursado en esta modalidad de trabajo virtual va a tener 3 trabajos prácticos. Un primer trabajo práctico que va a ser de ejes conceptuales, es decir, donde vamos a ver estos ejes de los que les hablé yo rápidamente, que son el de referencias, el de procesos y el de resultados, de modo conceptual, para entender en cuanto a contenido a qué se refiere concretamente el eje de referencias, el de procesos y el de resultados. Luego va a haber un análisis de casos de los diferentes campos del diseño, que les mencioné también, es decir, vamos a ver casos concretos en lo comunicacional, en lo objetual, en lo espacial. Ejemplos concretos donde ustedes puedan poner en práctica este modo de ver el diseño a través de ejes. Y luego, finalmente, un trabajo integrador, que es el trabajo final, es, digamos, el más importante en el sentido que es el que, de algún modo, es el resultado de todo el trabajo anterior, y es un análisis propio del equipo sobre un caso a elección y con técnica libre. Es decir, allí ya ustedes van a tener que poner en práctica esta cuestión de tratar de ver los distintos ejes en un ejemplo de diseño concreto en alguno de los campos que ustedes elijan, en el comunicacional, en el objetual o en el espacial. Recuerden también que para aprobar la asignatura el equipo debe tener el 80% de asistencia, presentar todos los ejercicios de cada semana y el trabajo final, que es este número 3 que le pusimos aquí, debe estar aprobado con una calificación mínima de 6, o sea, 6 o más de 6. La Ahora asistencia no trabaja ya... con los trabajos prácticos, ¿verdad? Sí, con los trabajos prácticos y cada docente les va a ir diciendo bien, se van a poner de acuerdo con el docente en cada comisión, particularmente cómo van a trabajar con el tema de la asistencia. Una duda, profesora. Si uno del grupo no cumple con el 80% de asistencia, ¿el grupo entero tampoco cumpliría? ¿O ese No tiene alumno nada que nomás? ver, no tiene nada que ver porque también hay instancias individuales y hay instancias de participación y demás que los docentes van a tener en cuenta en cada uno de los encuentros. Entonces, la asistencia es absolutamente personal. ¿Estamos? Bien, sigo entonces con las cuestiones Y en el conceptuales. caso de ¿Sí? los trabajos prácticos, Los trabajos prácticos tienen que estar todos entregados, nos, todos entregados en tiempo y forma. Una consulta, disculpe. Vio que ya tenemos que resolver, supóngase, los trabajos prácticos y todavía no se logra comunicar con los compañeros del grupo. ¿Cómo se procede ahí? Todo eso está previsto por nosotros, o sea, nosotros todavía tenemos una instancia de aprestamiento donde ustedes van a tener oportunidad de encontrarse con sus docentes y con sus compañeros. No se apuren, ¿sí? No le vamos a estar pidiendo cosas que no les damos. Entonces, esta charla es simplemente para contarles cómo vamos a trabajar. Es nada más que informativa para que ustedes entiendan un poco, tengan una visión general de cómo vamos a trabajar en la asignatura, y también les pediría que, en todo caso, este tipo de preguntas, más bien de tipo administrativa, llamémosle, lo dejemos para el final y traten de concentrarse en las cuestiones de contenido, que justamente es lo que voy a tratar de comentarles ahora, ¿sí? Porque estas cuestiones de contenido sí son importantes, porque ya empezamos a desplegar lo que son las cuestiones más conceptuales de nuestra materia. Entonces es importante que ustedes tomen nota, que estén atentos,
¿Se entiende? Entonces, después sí va a haber una instancia que ustedes pueden empezar a preguntar las cuestiones más administrativas y aparte les digo para su tranquilidad que eso también es algo que se va a ir armando con las comisiones docentes luego de esta charla. O sea, ya van a ir, ahora somos muchísimos en esta reunión. Sin embargo, después cuando Bien. tengan su charla particular van a estar con menos gente y con los docentes particulares que les va a tocar a ustedes todo el cuatrimestre. ¿Estamos? Bien. Me Entonces, quedó claro. perfecto. Entonces, en cuanto a los ejes conceptuales, en este caso, los docentes somos los que les vamos a dar las cuestiones de contenido, que es lo que yo les comentaba que va a estar en un videíto subido a el aula virtual, ¿no es cierto? O los modos que tengamos siempre de comunicarnos con ustedes y las plataformas donde ustedes pueden acceder libremente. Nosotros vamos a hablarle de los tres ejes, es decir, en primer lugar, un docente les va a hablar del eje de referencias, otro les va a hablar del eje de procesos y todo lo que implica ese eje, y del eje de resultados, ¿sí? Profe, Sí, una consulta de esta clase, ¿esta queda guardado? sí, está grabada y se la vamos a dejar en el aula, o sea, ustedes si algo no llegaron a hacer, a escuchar, de todas maneras aparece. Bueno, ¿Y toma acá. asistencia por la duda? En esta Eh, charla es informativa, esta charla es informativa nada más. Ah, ¿Sí? bueno, dale, muchas gracias. Yo Porque un tengo mucho consejo que trabajo que les hacer. doy, es un consejo que les Sí, doy. Todas las cuestiones se pueden solucionar si ustedes entienden los contenidos de la materia. ¿Por qué? Porque el contenido, entendiendo el contenido de la materia, pueden hacer bien los trabajos prácticos, pueden comunicarse bien con sus compañeros, pueden comunicarse bien con sus docentes. Entonces, por favor, que el árbol no les tape el bosque, ¿sí? O sea, no traten de ver cuestiones por ahí que son más bien de tipo administrativa, cuando lo importante acá son las cuestiones de contenido, ¿sí? Las administrativas vienen a colación de las cuestiones de contenido. ¿Estamos? Bien, entonces, esos son los ejes conceptuales. Acá a esos ejes conceptuales le interceptamos el campo comunicacional, el campo objetual y el campo espacial de los que habíamos hablado. Es decir, que nosotros, si ustedes se hacen una idea o un símil de que estos ejes, Quiero que te vayas lejos, lejos, les pido por favor que silencien los micrófonos, si no, no podemos hablar. Alejandro Puntano tenés prendido. Bueno, eso es muy importante, el respeto hacia los compañeros y hacia los docentes que están hablando. Estamos porque aparte aparece el nombre de ustedes, chicos. No es absolutamente gracioso para nada. Entonces, les decía, nosotros vamos a trabajar en esos campos y hagamos de cuenta que estos ejes son los anteojos con los cuales vamos a mirar el campo comunicacional, el campo objetual y el campo espacial. Los ejemplos que vayan surgiendo en cada uno de esos campos. Por eso es que acá nosotros le ponemos una de las clases que ustedes van a tener y que va a quedar en el aula virtual, va a ser sobre el análisis que hace cada docente sobre los distintos campos. Es decir, un docente les va a hablar del eje de referencias en el campo comunicacional, en el campo objetual, en el campo espacial y así con los demás ejes. Y luego van a hacer lo mismo, es casi como ustedes van a reproducir lo que ha hecho el docente, pero ya no con un caso modelo, sino con el caso particular que ustedes van a elegir. Por lo tanto, nosotros entendemos que esta es una instancia de comprobación, donde nosotros vamos a ir viendo si los campos que nosotros entendemos que son los campos del diseño, el comunicacional, el objetual y el espacial, se han entendido, si han elegido bien el ejemplo que quieren analizar dentro de esos campos y se han mirado de manera correcta según el eje de referencias, el de procesos y el de resultados, cada uno de esos ejemplos en el campo que hayan elegido, ¿sí? Entonces, para nosotros es una comprobación fundamental esto en el que ustedes ya eligen el ejemplo que van a analizar. ¿Cambió ahí algo o no?
Ahí. Sí, ahí sí. Ahí sí, profe. Bueno, Ahí sí, profe. ahora sí. Bueno, este es un pequeño esquemita muy simple para contarles solamente de manera gráfica qué es esto de los ejes de abordaje. Es decir, supongamos que nosotros, imaginemos que alguien es arquitecto o es estudiante de arquitectura y tiene que iniciar un proceso en el campo del espacial de arquitectura, ¿sí? Entonces, el principio de ese proceso de diseño va a necesitar de que se pregunte cómo comenzar, es decir, por qué cosas o qué cosas tomo como referencias para comenzar. Seguramente ese inicio va a estar teñido por el contexto del lugar donde el diseñador se encuentra, por la memoria del propio diseñador, las cosas que le ocurrieron, cuestiones que tienen que ver con su vida personal, con su vida de estudiante, con las cosas que conoció, con los libros que leyó, también con la memoria del sitio donde él tiene que emplazar su edificio. Es decir, hay una serie de variables que van a empezar a entrar en ese eje de referencia o en esa instancia primera del proceso de diseño, ¿sí? Luego hay un camino que, como les decía, no es un camino lineal ni unidireccional, sino que tiene idas y vueltas, tiene obstáculos, tiene problemas, a veces uno tiene que retroceder, piensa que va para adelante, pero después resulta que se dio cuenta que hizo un montón de pasos que estaban equivocados y tiene que volver al punto de partida. Eso es muy común en un proceso de diseño. Justamente aquí aparecen una serie de variables que nos indican el cómo, es decir, de qué manera debemos hacer ese camino para que ese camino sea lo menos dificultoso posible o por lo menos que tenga cierta claridad en cierto sentido para que podamos hacerlo de la mejor manera posible y podamos llegar a buenos resultados. Y luego finalmente está justamente el resultado que es para qué hice todo este camino. Es decir, en este caso, bueno, acá hay como indicado un probable edificio, digamos, o un proyecto de un edificio que es en definitiva el producto o el resultado de un proceso de alguien que estudia arquitectura o que es arquitecto, ¿sí? Pero podría bien haber sido un objeto o podría haber sido un diseño de tipo gráfico, un logo, ¿sí? O sea, podemos aplicarlo a cualquiera de los campos del diseño. Y ese resultado es justamente el para qué. Es decir, ¿para qué hice todo este camino? ¿Qué pretendo yo con el camino que hice? ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo que quiero que resulte de este camino que he iniciado? Es decir, ¿cómo quiero que sea ese resultado y qué impacto quiero que tenga en la sociedad para la cual fue previsto ese objeto o ese edificio? Yo aquí les puse justamente un ejemplo de un personaje que es Álvar Aalto, es un arquitecto del movimiento moderno. Allí ustedes tienen la fecha que nació y falleció en 1976, pero también trabajó, aparte, se lo conoce mucho como arquitecto, pero en realidad también trabajó en otros campos del diseño como la comunicación, los objetos, eh, incursionó bastante en varios ámbitos, incluso escribió también sobre su propia obra. Tenemos entonces algunos de los objetos que hizo a nivel objetual, o sea, dentro del campo objetual, como son estas sillas. Algunos de ustedes seguramente la conocen porque se siguen vendiendo, ¿no es cierto?, en el mercado actualmente. Después del lado izquierdo tienen algunas cuestiones que hizo para el diseño comunicacional, para diferentes empresas, su propia tarjeta como profesional. Es decir, que podemos encontrar muchas de estas cosas en la obra de Aalto y también arquitectura, ¿sí? Hay mucha de la arquitectura de diferentes épocas del itinerario bastante largo que ha tenido Álvar Aalto en el transcurso de su vida. Entonces, yo lo que les quería proponer era que miráramos un poco qué nos cuenta Aalto, o sea, Álvar Aalto, que es este arquitecto, sobre su proceso de diseño. Y él se ocupó de dejarlo de alguna manera explicado, pero no a través de una suerte de recopilación de recetas de cómo es su proceso de diseño, sino justamente explicando una cuestión muy vivencial
que le ha tocado, por la que le ha tocado pasar y que explica de alguna manera, si lo leemos bien, cómo fue y cómo es su proceso de diseño. Él dice, cuando tengo que solucionar un problema arquitectónico, les voy a pedir que lean con la vista al mismo tiempo que yo les voy leyendo. Cuando tengo que solucionar un problema arquitectónico, me encuentro generalmente, casi sin excepción, ante un obstáculo difícil de superar. Una especie de coraje de las 3 de la madrugada, o sea, una cosa que lo levanta de la silla así en medio de la madrugada, ¿no? Un problema. La causa de ese fenómeno parece radicar en la complicada tarea originada por el hecho de que el proyecto arquitectónico moviliza innumerables elementos que a menudo están en mutuo conflicto. ¿Cuáles son esos elementos que están en conflicto? Las exigencias sociales, humanas, económicas y técnicas, junto con las cuestiones psicológicas que afectan tanto a los individuos como a los grupos, combinadas con los movimientos de las masas y los individuos con sus fricciones internas. Todo esto forma un complejo entramado imposible de desenredar de una manera racional o mecánica. ¿Qué nos dice entonces Aalto? Cuando comenzamos cualquier tarea de diseño, en este caso la arquitectura, hay una serie de problemas, de cosas que se dan patadas entre sí y que es imposible de desenredar de una manera racional. El inmenso número de exigencias y problemas parciales forma una barrera tras la cual la idea básica arquitectónica emerge muy difícilmente. En esa situación, aunque no de modo consciente, hago lo siguiente. Y aquí nos dice, bueno, miren, ante este problema, ante este obstáculo en mi proceso de diseño, yo opero de este modo. No quiere decir que sea universal, que a todos nos resulte igual, pero es interesante ver cómo él puede traspasar este sinnúmero de problemas. Y entonces dice lo siguiente: olvido durante un tiempo el conjunto de los problemas hasta que todas las exigencias diversas y la atmósfera que la envuelve se sumerjan en mi subconsciente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Aalto? Él olvida directamente toda esa cantidad de problemas. Vamos a ver si pasamos a la otra placa, que suele ser un poco lento. Disculpe, profesora, creo que se detuvo la grabación de la clase. Le aviso por las dudas por si no se había dado cuenta. Ah, bueno. No sé, Aníbal, ¿puede ser que que se haya detenido? No, No, por lo está que yo veo se normalmente. está grabando acá, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Bueno, está un poco lento mi pasaje de placas. Entonces dice, él olvida, ¿no? Cuando tiene esta serie de problemas. Y entonces dice, entonces paso por una fase semejante al proceso del arte abstracto. Dibujo guiado solamente por el instinto. No hago síntesis arquitectónicas, sino a veces algo parecido a composiciones infantiles. Y de este modo, sobre una base abstracta, gradualmente va tomando forma la idea principal, un tipo de sustancia general a través de la cual es posible armonizar los múltiples problemas parciales en conflicto. Entonces él dice, yo olvido y después me pongo a hacer otra cosa. En este caso me pongo como a dibujar cosas que aparentemente no tienen nada que ver con el problema original. Y da un ejemplo particular. Dice, al dedicarme al proyecto de la Biblioteca Municipal de Viipuri, tenía 5 años enteros, pasaba largos periodos de tiempo entretenido con dibujos ingenuos. Dibujaba todo tipo de paisajes de montañas fantasiosos, de vertientes iluminadas por varios soles en diferentes posiciones, y de ahí surgió paulatinamente la idea principal del edificio de la biblioteca. El sistema arquitectónico de la biblioteca se compone de varias áreas de lectura y de entrega, escalonadas en diferentes niveles, y en la cumbre se encuentra el centro administrativo y de supervisión. Los dibujos infantiles solo estaban vinculados indirectamente con el pensamiento arquitectónico, pero en todo caso conducían a un entrelazamiento de la sección y de la planta y a cierta unidad entre la construcción horizontal y la vertical. Entonces, ¿qué nos dice Aalto? Cuando él tenía que resolver el problema de la biblioteca, hay que decir que Alvar Aalto es finlandés, es decir, en Finlandia ustedes saben que tiene largas noches y tienen lo que les llaman ellos la aurora boreal, que se da una vez en el año que aparece el sol y después realmente dura mucho tiempo y luego
se vuelve a hacer de noche. O sea, sus tiempos de luz son muy pocos, ¿sí? Y la luz que tienen es muy tenue, aparte de que hace mucho frío. Entonces, y él en este contexto de Finlandia tenía que hacer una biblioteca. Entonces, ¿qué es sino la biblioteca que la necesidad de luz? Porque yo en la biblioteca tengo que leer. Entonces, justamente eso es lo que lo impulsa a Aalto a tomar esa primer referencia que es la luz. La luz que justamente en su lugar de origen falta. Y acá tenemos algunas imágenes para que ustedes vean lo que son los días, digamos, en Finlandia y la poca luz que se tiene. Por otra parte, en términos materiales, lo común en Finlandia es la madera, porque ustedes saben que hay muchos abetos, muchos pinos, hay lagos que normalmente están helados, y también en muchas de las fotografías que pone Aalto en sus libros, están estas imágenes muy antiguas de los pueblos karelianos, que son los pueblos originarios de ese sector de Finlandia, y que actualmente en realidad la zona de Viipuri, que es donde él va a hacer la biblioteca, actualmente pertenece ya a Leningrado, ¿sí? O sea, ya hay una cuestión también de fronteras que se fueron transformando desde el momento en que Aalto hace la biblioteca hasta ahora. Entonces, quedémonos con esto. Lo importante para una biblioteca es leer, y para leer necesito luz, y en Finlandia no hay luz, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a él se le ocurre y de qué dibujos está hablando él cuando dice hago dibujos francamente infantiles? Él se pone a dibujar cosas que aparentemente nada tienen que ver con la arquitectura ni con sus problemas, pero en algún momento aparecen este tipo de dibujos que sí, si uno los mira son bastante primitivos, casi infantiles, y que tienen que ver con la necesidad. Si ustedes miran un poquito hacia la izquierda, en la parte inferior, hay como un hombrecito que está tratando de leer un libro y que evidentemente necesita luz para leer ese libro. Entonces empieza a hacer una serie, este es uno de los dibujos de una gran serie de dibujos, donde él empieza a trabajar con esta especie de lugar para leer que está iluminado por muchos soles, porque justamente lo que falta es la luz del sol, ¿sí? Y la biblioteca termina siendo esto. O sea, si ustedes miran un poquito en la imagen hacia la izquierda, en la parte inferior, esa es la gran sala de lecturas, donde no solamente tenemos los anaqueles en diferentes niveles para los libros, sino que en ese cielo raso, lo que vemos como un cielo raso, tenemos la entrada de luz natural, que si ustedes miran las perspectivas de la parte superior derecha, se dan cuenta que son como claraboyas, digamos, que están captando la luz del sol y que multiplican la luz del sol por cada una de esas perforaciones que aparecen en el techo. Después hay una maqueta en la parte inferior derecha y un corte, si alguien está ya familiarizado con el tema arquitectónico, un corte arquitectónico en la parte superior izquierda, ¿sí? Pero, ¿qué entendemos entonces? De que aquí hay un resultado, que es el último eje al que nosotros nos vamos a referir cuando vemos cada uno de los ejemplos que empecemos a ver en cada campo, que ha pasado por un proceso, por un intermedio, digamos, un camino que ha sido de dificultad y que se ha podido resolver, en el caso de Aalto, por los dibujos, ¿sí? Por los dibujos casi infantiles, como dice él, por un momento de olvido, pero después hay una serie de dibujos que de algún modo le han dado a él la pauta para poder llegar al resultado. Entonces, en el caso de Aalto, podemos empezar a ver cómo estos tres ejes de abordaje se hacen visibles. Las referencias van a ser justamente el lugar casi sin sol que tenemos en Finlandia y particularmente en Viipuri. También aquí no hemos hablado de las cuestiones materiales, pero han incidido seguramente el material madera, que es mucho de lo que usa Aalto para trabajar en su arquitectura. Los dibujos infantiles con los que ha trabajado ha sido parte del proceso, y luego el resultado, que es lo que ustedes han visto como en forma de perspectiva o de maqueta, donde ven que ese cielo raso o esa cubierta está perforada por una serie de lucernarios que multiplican la luz del sol. Es decir, todos estos ejes de abordaje
nos permiten mirar desde un punto de vista distinto un mismo proceso en un determinado campo del diseño, como es la arquitectura en este caso. Pero lo podríamos llevar a cualquiera de los otros campos. Entonces, de esto se trata, de tratar de ver cada uno de estos ejes en cada uno de los campos que a cada uno de ustedes les interese observar, mirar y analizar. Esto es simplemente un pantallazo rápido de cuál es el contenido de la materia en términos generales. Por supuesto que cada uno de estos ejes van a tener variables muy precisas, contenidos precisos, que ustedes van a tener que empezar a leer, van a tener que empezar a mirar los Power y los videos de cada una de estas clases para poder luego con ese contenido poder trabajar concretamente en cada uno de los trabajos prácticos que se le van a ir presentando. ¿Estamos? Les pediría en todo caso si hay algún tipo de pregunta muy breve pero referido a algo muy concreto de la charla, y si no, quizás nos convenga más bien hablar ya de las cuestiones operativas, Aníbal, para que no se nos vaya mucho el tiempo y puedan comunicarse ellos con sus docentes. ¿Si te parece? Profe, Sí. ¿qué tipo de libros tendríamos que leer? O la bibliografía que deberíamos usar. Sí, nosotros le vamos a dar en principio un dossier con las lecturas mínimas que nosotros le vamos a pedir para los ejercicios que ustedes tienen que hacer concretamente. Pero desde ya te digo que cualquier libro lo que pasa depende del ámbito en el que cada uno se mueva, pero de historia del diseño, de historia de la arquitectura que vos puedas ir mirando, es absolutamente imprescindible. Los libros nunca están de más y es importante que vayas teniendo acceso y la costumbre sobre todo de mirarlos. Nosotros lamentablemente en este momento de pandemia no podemos contar con la biblioteca física, digamos, que tenemos en la facultad y en la universidad, que también tenemos la biblioteca central, pero por lo menos para paliar esta situación vamos a ir dándoles el dossier mínimo de bibliografía, ¿sí? De todas maneras, ustedes van a ir viendo con cada una de las materias que van cursando que poco a poco se van a ir armando de una bibliografía, ¿no es cierto? Es importante también que en la medida de que ustedes puedan y cuando tengan seguridad sobre algún título, traten de adquirirlo, es decir, traten de tener el libro al que puedan, y que incluso normalmente son libros al que uno normalmente siempre vuelve, porque siempre, nunca están de más y nunca pasan de moda los libros. Siempre uno vuelve para seguir mirando cosas y siempre tiene una nueva lectura sobre cada uno de ellos. ¿Estamos? Ok, gracias. No, no es nada. Aníbal. Sí, sí. Entonces podemos pasar a Yo algunas creo que cuestiones. sí. Pienso que sí, porque me parece que por ahí ellos están muy apresurados en comprender la cuestión más bien administrativa y de trabajo en grupo. De todas maneras, sobre este tema a nivel de contenidos vamos a ir pasando particularmente por cada eje y nos vamos a detener un poquito más en cada uno de ellos, así que allí seguro que van a aparecer cuestiones de contenido. Bien. Entonces la idea es, bueno, después de esta presentación general de los contenidos de la materia, ir entrando un poquito más en las cuestiones operativas, ¿no? De cómo funciona esta materia. Una de las cuestiones, como decía la arquitecta Lancel recién, tiene que ver con el trabajo en comisiones, ¿sí? Al ser una materia, la única materia en común a ambas carreras, son muchos estudiantes ustedes. Entonces, para poder trabajar un poco más cómodamente, el conjunto de estudiantes está dividido en las 3 comisiones que ya les contamos, donde a su vez cada docente de esa comisión tiene un grupo de estudiantes, ¿sí? Entonces, ustedes habrán recibido un correo, ¿sí? Un correo en el que le indican en qué comisión están y en qué grupo, ¿sí? Dentro de esa comisión. Esto a su vez plantea también que va a haber 2 momentos o 2 instancias de encuentros, ¿sí?
Perdón, serían 3 en realidad. La que tenemos ahora es la instancia general, ¿sí? Donde estamos todos los estudiantes y todos los docentes juntos, que solamente van a ser en situaciones muy acotadas. Por ejemplo, hoy por iniciar la materia, al inicio del segundo trabajo práctico y al inicio del trabajo práctico final, ¿sí? Van a ser los únicos momentos en que tenemos este encuentro general, ¿sí? De allí en más, en el desarrollo de cada trabajo práctico, vamos a tener las instancias de comisión y de grupo, ¿sí? La comisión, entonces, donde tenemos los 3 docentes y 1/3 del total de los estudiantes, perdón, va a ser el momento central, de una manera, ¿sí? De trabajo. Lo que es el contenido teórico, por ejemplo, esta charla de hora y las otras charlas de cada semana van a estar subidas al aula, ¿sí? Entonces, lo que es la clase en sí es un momento de trabajo y no de charla teórica. Se le cortó el audio. Tú hablaste al micro. Cortó el audio, lo último, profe. Perdón, profe, hago una consulta. ¿Se me escucha? Habla más fuerte. ¿No se me escucha? Listo. Se le cortó el audio, profe. Vamos por este lado. Acá no me funciona la cámara nomás. ¿Me están escuchando? Ahora sí se te escucha. Sí, profe. Sí, bien. Sí, Bueno, Aníbal. gracias. Les decía que lo que es los días de clase y el horario de clase es el momento en el que se reúnen los docentes con los estudiantes para trabajar sobre la producción de esa semana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy arrancamos con el práctico 1, que tiene un momento de 3 ejercicios, ¿sí? Un trayecto de 3 ejercicios. La semana que viene se van a reunir, van a presentar el ejercicio 1 y se van a reunir con los docentes para revisar esa producción, ¿sí? Para hablar sobre lo que ustedes produjeron, ¿sí? Se trata de aprender a partir de lo que ustedes consultan el material, realizan una producción e intercambian con los compañeros y los docentes, ¿sí? Entonces, insisto, el momento de la comisión, la reunión con la comisión es el momento central de la clase. Después de ese momento de comisión va a haber otro momento de grupo, donde los estudiantes van a estar con su docente particular. O sea, los del grupo H, por ejemplo, estarán solamente ellos con su docente. Pero donde ahí es para revisar cuestiones más del funcionamiento del equipo, para ver si se están comprendiendo las consignas, para ver cuestiones operativas en estas primeras semanas, ¿sí? Entonces, de esta manera nos vamos a organizar un poco mejor, porque la verdad que somos muchos y por ahí, si no tenemos un orden para seguir, se hace difícil. Bien, entonces, está claro esto, ¿no? El tema de las comisiones y los grupos. Hola. ¿Sí? Profe. Sí, buenas tardes, Sobre qué profesor. todavía no- Disculpe, lo interrumpo antes de que continúe. Sí. En mi caso, yo tuve un problema con mi correo y si me enviaron el mail con mi comisión y demás, no estoy sabiendo cuál sería. No te ¿Será que eso se preocupes. puede reenviar? Sí, no te preocupes que ahora vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Vamos por partes. Yo primero les voy a Ok. explicar cómo es el funcionamiento de las clases, cómo es la dinámica de trabajo de las clases, y después vamos a ver esas cuestiones más particulares, ¿sí? Pero por lo pronto, les diría que no se preocupen el día de hoy y hasta la semana, hasta dentro de hasta la semana que viene no va a ser obligatorio que ya tengan el grupo. O sea, hay tiempo para esto, ¿sí? Pero les Gracias. decía que semana a semana se va a ir cargando en el aula virtual el material para esa semana, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hoy a la noche, de hecho todos los miércoles a la noche, se sube el nuevo material que a partir de ese miércoles y hasta el próximo miércoles lo van a necesitar para el trabajo en grupo, para el trabajo individual, ¿sí? Y este material es generalmente por lo menos un video, a veces 2, que tienen que mirar
un texto, un breve texto, que es el dossier que decía el arquitecto recién, que es el texto complementario, que es el mismo tema, pero como más desarrollado, y la actividad de esa semana, ¿sí? Todas las semanas va a haber una actividad que ustedes tienen que realizar, ya sea grupal, ya sea individual, y que la tienen que subir al aula virtual, ¿sí? Entonces, el aula virtual es el lugar donde todo el contenido, todo el material de la materia va a estar siempre disponible y es el único lugar donde se va a trabajar, donde se van a presentar las entregas, ¿sí? Es como el lugar oficial. Después, los que recibieron el mail habrán visto también que tienen grupos de Slack. Ese va a ser nuestro canal de comunicación, ¿sí? Todas las comunicaciones se van a desarrollar por medio de Slack, porque eso nos permite trabajar en grupo, ¿sí? Cada grupo va a estar con su docente y sus compañeros de grupo, en una cantidad más manejable, digamos. Cada comisión tiene una dirección de correo electrónico que también va a servir para cuestiones administrativas, para consultas, como las que están haciendo ahora. Si por ahí alguna razón durante la clase no la pudieron hacer, bueno, durante la semana se puede llegar a hacer por ese canal. Pero con esto quiero dejar en claro que el canal de comunicación va a ser siempre los grupos de Slack y a lo sumo el mail como complemento. No vamos a recibir consultas por Instagram. Los grupos de Facebook que hay, si ustedes en alguno recursante está ahí, no los usamos más, ¿sí? Tampoco vamos a responder consultas de los prácticos por medio de email, ¿sí? De decir, bueno, preguntar si está bien o mal algo, para eso están las clases. Como tampoco vamos a usar los mecanismos de comunicación que tiene el aula virtual. El aula virtual da la posibilidad de mensajes y de correos internamente en el aula, pero no los vamos a usar porque no son muy eficientes. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? El aula virtual es para el material y para las actividades, y los grupos de Slack y el correo electrónico es para las comunicaciones. Y la cuenta de Instagram es para los anuncios, ¿sí? Cuestiones generales que es importante tener a mano, enlaces, datos. Por ejemplo, el inicio de clase de hoy ya estaba publicado en el grupo de Instagram, perdón, en la cuenta de Instagram. Así que bueno, ese es el mecanismo general, ¿sí? ¿Hasta acá se entendió esto? Disculpe, profe, Bien. quería saber cuál ¿Sí? es el Instagram. Ahí en el chat lo dejé hoy más temprano. Si te fijas un poquito más arriba, dejé la cuenta de correo de la cátedra y el perfil de Instagram. Y si no, buscas en Instagram Introducción al Diseño y lo vas a encontrar fácil. ¿Sí? Hola, ¿se me escucha? Sí. Hola, yo quería saber si pueden enviar el mail de los labs, que a mí me llegó un par de mails de diseño también, me llegó el enlace para entrar en los labs. Bueno, eso tiene que ver con los correos que se les mandó a todos los estudiantes. Nosotros tenemos una lista que nos pasaron de la facultad, que es de todos los ingresantes, ¿sí? Por eso ya les mandamos a todos los ingresantes la información necesaria para el cursado. Todos los recursantes se fueron comunicando a la cuenta de correo de la cátedra y les pedimos que completen un formulario con sus datos personales. Una vez que tenemos esos datos, nosotros conformamos los equipos, los asignamos a una comisión y les mandamos los correos. Si a ustedes no les llegó, puede ser por dos motivos. Un motivo que está sucediendo bastante seguido es que haya entrado a su carpeta de spam. Entonces les pedimos que verifiquen dentro de su cuenta de correo en la carpeta spam o no permitidos o algo similar, porque es muy probable que haya entrado ahí el correo, ¿sí? Porque ya se mandaron muchísimos correos a muchos estudiantes. La otra razón por la que quizás no recibieron es porque completaron el formulario ayer o hoy y todavía no tuvimos tiempo de mandarles esa información, ¿sí? Así que en los próximos días de esta semana vamos a seguir mandando correos a todos los que ya completaron el formulario, ¿sí? También puede pasar es que sus correos registrados en el SIU, que es el sistema de gestión de la facultad, o está mal escrito o es viejo y ustedes ya no lo usan más. Entonces nosotros le estamos mandando información a un mail que ustedes no tienen o que no usan. Entonces en tal caso se tienen que comunicar con nosotros para decirnos cuál es su correo correcto. ¿Sí? Entonces,
La única manera de mandarles la información a ustedes es por medio de esos correos. Si no tenemos su correo real y el correo que ustedes utilizan, no podemos mandarle la información, porque es personal de acuerdo a la comisión y al grupo que cada uno está. ¿Sí? De todos modos, vamos a hacer lo siguiente. En estos días también vamos a publicar también, bueno, perdón, de hecho está publicado. En la cuenta de Instagram está publicado también un enlace para acceder al formulario para cargar los datos. Entonces, si alguien no recibe la información, puede también ingresar ahí y cargar sus datos, incluyendo su correo electrónico. ¿Sí? Y nosotros vamos verificando si ya tienen comisión o no y vamos armando los equipos. ¿Sí? ¿Para todos o para los recursantes nada más? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Es para todos o para los recursantes nada más? El El formulario. formulario es inicialmente solamente para los recursantes, o sea, esa era la idea. Pero para aquellos ingresantes que no recibieron el correo porque quizás el correo que ustedes cargaron en el SIU ya no lo ocupan o no lo pueden acceder, perdieron la contraseña, lo que fuere, se pueden comunicar con nosotros por medio del mail de la cátedra o en última instancia por ese formulario. Pero sería preferible, en el caso de los ingresantes, sería preferible que se comuniquen con la cátedra por el mail oficial, indicando que son ingresantes y que quieren modificar su mail. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, ¿O por Sí. Slack o no? Es que profe, hasta que no tengamos su correo, no tenemos una manera de decirle cuál es el enlace para Slack de cada comisión. ¿Sí? Agustín. sí, y en el caso de que yo me inscribí por SIU, pero no me llegó nunca nada, y hoy Bueno, miré es las lo que estoy listas y no estoy. diciendo. Es lo que estoy diciendo. Si te inscribiste en el SIU, significa que sos recursante. Y si no recibiste el correo, o entró en la carpeta de spam, o todavía no pudimos mandártelo porque no completaste el formulario, o lo completaste hoy o ayer y todavía no nos dio el tiempo, porque son muchísimos estudiantes. Tengan en cuenta que son más de 1.200 estudiantes en total, y somos 9, 10 docentes en el equipo, o sea, es mucho trabajo, lleva mucho tiempo, ¿sí? Así que por favor les pedimos paciencia y les decimos no se preocupen si todavía no saben quiénes son sus compañeros de grupo, porque el ejercicio 1 es individual, ¿sí? Recién para la semana que viene va a ser necesario que ya estén en contacto con sus compañeros, ¿sí? Fernanda y después Pujana Joaquín. ¿Sí, Fernanda, qué querías decir? No, se fue. Bueno, Joaquín levantó la mano. Sí, era para decirle, bueno, yo me tengo que comunicar con alumnado ahora porque, bueno, tengo problemas para ingresar en el SIU, me parece que es para poder, como había dicho, matricularse, algo así era en el tema de la materia, porque ese aspecto más o menos no lo había entendido. Entonces, Bueno, como que no sé si podría darme una pequeña explicación, porque yo tengo que comunicarme con alumnado para resolver ese problema, pero una vez que tengo ya para poder matricularme directamente. a ver, son dos cuestiones diferentes. Si sos recursante, o sea que no empezaste hoy la carrera, este año quiero decir, tenés que inscribirte a esta y a todas las materias que quieras cursar. Hay que inscribirse en el SIU. Si sos de un plan anterior al 2018 de arquitectura o 2019 y necesitas hacer el cambio de plan por alguna razón, eso todavía no se lo puede hacer porque recién hoy se aprobó un reglamento que permite el cambio de plan para los recursantes de años anteriores, ¿sí? Mientras tanto, para eso está el formulario, para que nosotros lo incorporemos en una comisión provisoriamente. Esto es importante aclarar. A todos los recibimos sus datos, a todos los asignamos a comisiones y a grupos. Pero esto está sujeto a que ustedes se inscriban en la materia, ¿sí? Por alumnado, por el SIU, que resuelvan la situación por la cual no se inscribieron. De aquí a junio tienen tiempo. Pero al momento de cerrar las notas necesitamos que ustedes estén inscriptos, ¿sí? Otro tema es la matriculación, pero que es en el aula virtual. Esa información se las mandamos por mail a todos los que les mandamos información del cursado, ¿sí? Cuando tenemos sus correos, les mandamos a todos esa información, el código de automatriculación en el aula virtual, que es Moodle. No vamos a trabajar con Google Classroom, ¿sí? Vamos a trabajar con el aula virtual de la UNE, que es la plataforma Moodle, ¿sí?
Profe, Bien, disculpe que le interrumpa. ¿Se me escucha? sí, Bien, quería avisar, yo soy recursante también. También tuve que realizar el cambio de plan porque soy de el 2019 sí, y estaba teniendo el mismo inconveniente que usted estaba mencionando recién. sí, Pero como usted dijo que se aprobó el día de hoy el cambio de plan, ingresé al SIU exacto, recién y entré a la materia de introducción al diseño y me apareció ya sí, para inscribirme, así que es muy probable que a mis otros compañeros recursantes también le aparezca. Quería avisar eso nada más. exactamente. Sí, de todos modos, no se preocupen por eso. O sea, ustedes tienen tiempo todavía para seguir inscribiéndose, la facultad les va a permitir y si no pueden hacerlo, comuníquense con alumnado. Una vez que cierre todo el proceso de inscripción en la materia de la facultad, nos van a mandar a nosotros una lista o a la inversa. Nosotros le vamos a mandar al alumnado la lista de aquellos que no están, eh, no los tenemos como fuera de lista, digamos, y ellos se van a encargar después de inscribirlos, ¿sí? O sea, hay tiempo para resolver eso, no se preocupen. Ahora solamente esperen, o sea, esperen a que les llegue el correo y los que no mandaron, no completaron el formulario ni se comunicaron con la cátedra, háganlo en estos días para poder asignarle una comisión, ¿sí? Y por favor, paciencia, ¿sí? Tranquilos, no hay apuro. ¿Estamos? Bueno. Hasta acá las cuestiones generales de la dinámica de trabajo en las clases y estas cuestiones administrativas generales también. Ahora, ¿cómo seguimos con la tarde? ¿Sí? La idea es que vamos a hacer una pausa de unos 10 minutos, ¿sí? Y a las 6:15 van a ingresar a un enlace aparte para poder acceder a la videollamada de su comisión. Y presten atención acá, por favor. Disculpe, profe, Los ¿puede que ya repetir la hora? les decía que a las 18:15, ¿sí? La idea es que accedan a otro enlace que les voy a poner acá en el chat. Fíjense, hay un enlace para cada comisión, ¿sí? A las 18:15 tienen que ingresar al enlace de su comisión. Los que ya saben cuál es. Los que no saben cuál es su comisión, no hay problema. Pueden ingresar por el día de hoy a cualquiera de estas otras, porque es solamente a modo informativo, ¿sí? Para saber cómo están conformadas las comisiones y algunos detalles más. Y en las comisiones van a explicar el trabajo práctico número 1 y el ejercicio número 1, ¿sí? Entonces, eso es lo importante hoy, que accedan a estas charlas para poder informarse sobre eso, ¿sí? A partir de la próxima semana, cuando Son tengan la solamente información de su escribir. comisión, van a entrar al enlace que les corresponde a su comisión. ¿Quedó claro esto? Sí, para Solamente Webex. escribir Perdón, instrucciones. perdón, disculpe. Se encendió. Sí, profe, quedó claro. Perdón, yo soy la intérprete. Quería Sí, preguntar nomás si entendí bien. La semana, ahora tienen que entrar en el link de la comisión que les tocó, si es exacto. que saben, y la semana que viene entran en Las- el mismo link. Si ya saben cuál es su comisión, sí, de ahí en más, de ahora en más, va a ser siempre esa su videollamada, ¿sí? Ah, bien, bien, gracias. Para aquellos que no sepan cuál es, elijan una hoy y durante la semana les va a llegar el mail informándoles cuál es su comisión y la próxima vez van a entrar al que le corresponde, ¿sí? ¿Se entiende entonces? A las 18:15 entonces ingresan a estos enlaces que son también para Webex y se van a encontrar con los docentes de cada comisión. Si está Hola. todo claro, entonces, bueno, nos vamos retirando y a las Profesor, tengo una 18:15 se consulta. encuentran con sus docentes. No te deja entrar al link, no aparece para los mensajes del grupo. Lo que pasa que hasta que no salgas de esta videollamada no vas a poder entrar a la otra. ¿Sí? Entonces Profesor, ¿se vayan me escucha? saliendo de esta llamada y a las 18:15 entran en la otra.